Bueno, ¿por dónde prefieren que arranquemos? ¿Por Marx o por Bourdieu? A mí me da lo mismo. Si quieren arrancamos por Marx, que no lo dimos, y después Bourdieu preguntan qué dudas les hayan quedado o qué dudas hayan tenido, si les parece. Bueno, vamos con Marx. Textos de Marx de esta unidad son 4. Está la ideología alemana, trabajo asalariado y capital, trabajo alienado y el prefacio, que es la introducción, digamos, a la crítica de la economía política, que ese es el más cortito, digamos. Eh, Básicamente en el prefacio él cuenta, digamos, cómo es que empieza a hacer todo su trabajo de estudio e investigación y qué es lo que, digamos, qué es lo que lo lleva a empezar a cuestionarse sobre este tipo de relaciones que se daban a nivel económico entre los asalariados y los empresarios, digamos, la industria y los trabajadores. Y él lo que empieza a hacer es una revisión crítica de la filosofía hegeliana del derecho. Lo que planteaba Hegel era que las relaciones jurídicas y las formas de Estado debían ser comprendidas por sí mismas, o sea, por la pretendida evolución general del espíritu humano. Y Marx lo que decía era que tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado tienen sus raíces en las condiciones materiales de la vida, y que la anatomía de la sociedad debía buscarse en la economía política. Por lo tanto, lo que él planteaba es que en la producción social de su propia vida, todos los hombres van a entrar en determinadas relaciones que son necesarias y que van a ser independientes de su voluntad. Y las va a llamar relaciones de producción. Y este tipo de relaciones van a corresponder a un determinado grado del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. O sea, este tipo de relación va a depender del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales, va a ser, digamos, involuntario, fuera de su propia voluntad, y va a ser necesario que sean este tipo de relaciones en una sociedad. Y todo hombre la va a atravesar. Y lo que van a hacer este tipo de relaciones va a ser constituir, digamos, la estructura económica de todas las sociedades. Va a ser la base sobre la cual se va a regir la superestructura jurídica y política que va a corresponder, a la cual van a corresponder las determinadas formas de conciencia social. A diferencia de lo que planteaba Hegel, que era que, digamos, las relaciones jurídicas y la forma del Estado deberían ser comprendidas por sí mismas, tipo simplemente por la evolución del espíritu humano. Él decía que no, que estas estructuras se van a regir sobre este tipo de relaciones que se dan entre los habitantes de una sociedad, digamos. Esa es la crítica que hace a Hegel y en base también a después lo que él va a empezar a teorizar, o esto va a ser la base de toda su teoría, digamos. Y después lo que va a empezar a plantear él es que el modo de producción de la vida material va a condicionar el proceso de la vida social, de la vida política, de la vida espiritual en general de la persona. O sea, no es la conciencia del hombre la que va a determinar su ser, sino que es el ser social el que determina su conciencia. Esta frase la van a escuchar siempre, se la van a haber repetido un montón si vieron estos temas en clase, porque es, digamos, como lo que resume básicamente la ideología en este texto. Y después empieza a hablar sobre que las fuerzas productivas materiales de la sociedad van a empezar a entrar en contradicción con las relaciones de producción existentes y se van a empezar a convertir en trabas, abriéndose una época de revolución social. O sea, al cambiar la base económica, se va a transformar más o menos rápidamente la superestructura sobre, digamos, la que está, digamos, sí, que se encuentra sobre estas relaciones materiales de las que hablamos anteriormente. Entonces, si cambia la base económica, cambian este tipo de relaciones, va a cambiar la superestructura. Y esto es lo que genera las revoluciones sociales. Y después él empieza a hablar más específicamente de las relaciones de producción burguesas,
Y va a decir que son la última forma antagónica al proceso social de producción. Y dice que este antagonismo va a emanar de las condiciones de vida de los individuos, pero que todas las fuerzas productivas que se van a ir desarrollando van a ir brindando las condiciones materiales para poder resolver este antagonismo. Eso es básicamente el prefacio, que ustedes dan nada más la introducción. Después está el texto de la ideología alemana, donde él empieza, o sea, da una serie de premisas, digamos, de las cuales arranca la concepción materialista de la historia. Son premisas reales, de las que solamente es posible abstraerse en la imaginación y que pueden provocarse únicamente por la vía empírica. La primera premisa es la existencia de los individuos humanos vivientes. O sea, hay un primer estado que es la organización corpórea de los individuos, que existamos físicamente, digamos, y su relación con el resto de la naturaleza. Que podemos distinguir al hombre y al animal en este momento, desde el momento que los hombres empiezan a producir sus propios medios de vida, digamos. O sea, indirectamente empezamos a producir nuestra vida material. A diferencia de los animales que comen lo que hay, viven donde hay y demás. El hombre construye su casa, planta su comida, cosecha, etcétera, etcétera. Y es justamente este modo de producir de los hombres lo que lo diferencia de los animales. Y este modo de producir va a depender de los medios de vida con los que se encuentren y lo que haya que producir, digamos. O sea, el modo de producción del hombre va a depender de dónde vive, con qué medios se encuentra, con qué herramientas se encuentra y qué necesidades tiene. Si el tipo está en el medio de la selva y lo único que necesita es alimentarse, su modo de producción va a ser diferente al de un tipo que vive, qué sé yo, en el medio del monte y necesita protegerse del frío. Y también, a raíz de esto, el modo de producción va a determinar el modo de vida. Lo podemos ver, por ejemplo, con los nómadas y los sedentarios. Tenían distintos modos de producción en base a distintas necesidades, por lo tanto tenían distintos modos de vida. Después, me fui muy para abajo, perdón. Después va a empezar a hablar de la esencia de la concepción materialista de la historia. Y va a empezar a hablar del ser social y de la conciencia social. Y va a plantear que todo aquel individuo que se dedique a un determinado modo de producción, o sea, todos los individuos que se dediquen a determinado modo de producción, van a contraer entre sí relaciones sociales y políticas determinadas, lo que va a depender del tipo de modo de producción que compartan. Y la observación empírica lo que tiene que hacer es poner en relieve en cada caso la relación entre la estructura social y política y la producción. ¿A qué se refiere la estructura social y política? Serían aquellas que brotan del proceso de vida de los individuos, o sea, de cómo actúan y cómo producen materialmente. Por lo tanto, estos vendrían a ser las relaciones sociales de producción, que es cómo van a desarrollar sus actividades bajo distintos límites. La superestructura, por otro lado, digamos, va a ser esta producción de ideas, de las representaciones sociales y de la conciencia. Y va a aparecer entrelazada con la actividad material y el trato material de los hombres. Y se presenta, digamos, como la emanación directa de su comportamiento material. O sea, los hombres son los productores de sus propias ideas, de sus propias representaciones, que obviamente van a surgir en base a los modos de producción que se ven en la sociedad en ese momento. Y luego va a plantear que, bueno, justamente como los hombres que desarrollan su producción material y su trato material, cambian su pensamiento y los productos de su pensamiento. Y no es la conciencia la que determina, por eso dice, no es la conciencia la que determina al hombre, sino el hombre la que determina su propia conciencia, porque son ellos mismos los que por medio de su modo de producción y su producción material van a determinar y van a producir los pensamientos, las ideologías y demás. Y después va a empezar a hablar de las relaciones históricas primarias o los procesos básicos de la actividad social. Entonces va a hablar, bueno, va a traer de nuevo la primera premisa, que es que los hombres se hallen para hacer historia en condiciones de poder vivir.
y va a hablar de que tienen que producir los medios para su subsistencia, o sea, tienen que producir aquellos medios que a ellos les permitan subsistir, y es el primer hecho histórico que comete el hombre, digamos, y es la condición fundamental de toda historia, básicamente. O sea, es la producción de la vida material misma. Después está la creación de nuevas necesidades, o sea, están las necesidades básicas, que es comer, dormir, protegerse del frío, y después, digamos, las nuevas necesidades que va a ser, qué sé yo, por ejemplo, comprarse una casa, comprarse ropa, comprarse un par de zapatillas, comprarse un teléfono. Y o sea, lo que él plantea es la satisfacción de esta primera necesidad, por ejemplo, comer, va a llevar a la creación de nuevas necesidades. Y esto también va a construir un primer hecho histórico. Después está la procreación, o sea que el hombre empieza a mantener relaciones sexuales con la intención de poder traer nuevas personas al mundo, van a ser de una necesidad de poder renovar diariamente su propia vida, digamos. Entonces empiezan a crear nuevos hombres y se empieza a formar la familia. Que nada, esto como también se manifiesta como una doble relación porque es una relación natural y una relación social. Una relación natural en el sentido de que tiene que seguir habiendo nueva gente para que la sociedad siga existiendo, pero hay nuevas relaciones sociales entre familia, entre grupos familiares que antes no estaban existiendo, digamos. Y por último, la conciencia, que no es una conciencia pura desde el principio, dice él, y que se empieza a manejar se empieza a manifestar, perdón, desde el lenguaje. Y tanto el lenguaje como la conciencia nacen también de una necesidad. Básicamente la necesidad de comunicarse y de poner reglas y de tratar de convivir en sociedad. Y después, más o menos como que va cerrando el texto con conclusiones de la concepción materialista de la historia y va a introducir la clase dominante y la conciencia dominante. Y ya va a empezar a hablar de clases. Este texto es, digamos, básicamente toda la parte teórica y de desarrollo de todo lo que él va a desarrollar después a nivel económico. ¿A qué me refiero? Parece que estoy siendo muy contradictoria. Esto es toda su idea, cómo él conciba la sociedad, cómo él conciba al hombre como individuo y a nivel histórico, digamos, y cómo él considera que la historia afecta hoy en día y por qué es tan importante conocerla. Y después, en base a eso, él va a empezar a desarrollar todo el resto de su teoría, que va a ser específicamente sobre dos tipos de clases, la clase dominante y la clase dominada, los industriales, los empresarios y los asalariados, y después va a empezar a teorizar sobre el salario, el mercado, etcétera, etcétera. Pero este primer texto es re importante que lo tengan porque habla de toda la materialidad histórica, habla de la estructura y superestructura, es re importante que lo tengan. Después está trabajo asalariado y capital, donde se empieza a dar la parte más fuerte de la teoría de Marx, que es básicamente la que todos conocemos. Y él lo que va a decir es que con la emancipación de la clase obrera fueron vencidos los burgueses y que la lucha europea entre la burguesía y la clase obrera va a fracasar cada vez que la clase obrera pierda revolucionariamente, digamos. Y acá él empieza a desarrollar un concepto súper importante que es el salario. El salario es la cantidad de dinero que el capitalista paga por un determinado tiempo de trabajo o por la ejecución de una tarea determinada. Esa es la definición. O sea, básicamente el capitalista compra con dinero el trabajo de los obreros, pero lo que realmente están vendiendo los obreros es su fuerza de trabajo. El capitalista va a comprar esa fuerza de trabajo y la va a consumir. Por lo tanto, la fuerza de trabajo de los obreros pasa a ser una mercancía, al igual que un pedazo de pan, que el azúcar. Entonces, el salario es la cantidad de dinero que el capitalista le da al obrero por determinadas horas o por determinado trabajo. Y básicamente lo que está vendiendo el obrero no es solamente sus horas de trabajo o la actividad que haga, sino es su fuerza de trabajo. Iba a decir que el precio del trabajo va a ser, se va a dar en proporción en que el obrero cambia su mercancía, digamos. O sea, la medida en que el dinero sería el precio de su fuerza de trabajo va a depender de, digamos, cuántas actividades haga, cuántas horas trabaje, qué actividades haga, etcétera, etcétera. Y va también a hablar sobre el capital.
O sea, acá va a desarrollar salario y capital. Va a decir que el capitalista lo que hace con su capital es comprar la fuerza de trabajo de un trabajador, de la misma manera que va a comprar materia prima, que va a comprar las máquinas, que va a comprar la fábrica, que va a comprar, no sé, va a contratar a alguien para que lleve la mercadería a un local. O sea, su capital es absolutamente todo lo que él tiene en su poder y le permite llevar a cabo la producción. Por lo tanto, como el capitalista con una parte de su capital compra la fuerza de trabajo del trabajador, el trabajador es uno más de los instrumentos de trabajo del capitalista. Y el salario es parte de esta mercancía ya existente, o sea, el salario de los obreros se paga con la mercancía que ya existe, o sea, con la que el capitalista compró una cantidad de fuerza de trabajo productiva. El capitalista hace que el obrero produzca, vende y con eso le paga al obrero, o sea, con la mercancía que va vendiendo. Y lo que va a decir es que, bueno, que a diferencia del esclavo, el obrero es libre porque él elige venderse a sí mismo y se vende en partes, digamos. Vende 8, 10, 12 horas de trabajo, capaz le vende 8 horas a uno, 8 horas a otro, pero lo elige voluntariamente. O sea, hace de su vida eh, y de su fuerza de trabajo la mercancía de otro hombre. A diferencia del esclavo que no decide, no lo hace en partes, no nada. Y lo que hace también el obrero es buscar a un comprador que sea digno de su fuerza de trabajo, digamos, que el esclavo tampoco lo hace. Lo agarran, le dicen, vos vas a laburar para mí y listo. Y después va a empezar a desarrollar qué es lo que va a determinar el precio de una mercancía. Y va a explicar que el salario se va a determinar con las mismas leyes que se determina el precio de una mercancía. Y la cuestión viene así, los vendedores se van a disputar mutuamente el mercado, que esto es lo que pudimos ver en la unidad 3 con todo lo de liberalismo y neoliberalismo. Tenés las distintas industrias dentro de un mismo mercado que se van a disputar por quién vende más o quién vende qué producto. Acá va a ser lo mismo, los empresarios, los burgueses, se van a disputar mutuamente el mercado. Todos van a querer vender y todos van a ser ellos los únicos que vendan o los que más vendan o los que vendan el mejor producto. Y van a tratar de eliminar a la competencia. Por eso los precios suelen variar teniendo una competencia. Al tener competencia, los precios van a tener que variar y van a tener que bajar, porque va a vender el que mejor precio tiene. Entonces, dependiendo de la cantidad de competencia que hay y la calidad de la competencia, los precios van a ser mayores o menores. Tener mucha competencia va a abaratar el precio de la mercancía, y si hay una competencia entre los compradores, o sea, hay muchísima demanda, esto va a hacer que suba el precio de la mercancía. Esto es la relación oferta-demanda. Si hay mucha demanda y hay poca oferta, los precios van a ser caros. Si hay poca demanda y mucha oferta, los precios van a ser más baratos. Por lo tanto, si hay poca oferta y mucha demanda, los trabajadores ponen el precio que ellos quieran, porque ¿qué van a decir? No tenés una mierda para vender y tenés un montón de gente que te está demandando productos para comprar. Bueno, pagame lo que yo te estoy pidiendo. Pero si hay muchísima oferta y hay poca demanda, o sea, los burgueses tienen para tirar al techo mercancía y no hay nadie que les compra, los trabajadores quedan completamente en desventaja y tienen que bajar el precio de su salario y no pueden ni ahí ponerse a decir, bueno, me tenés que pagar tanto. Se tienen que amoldar a lo que le quieran pagar los empresarios. Lo que más frecuentemente se da, según Marx, es un exceso de oferta, lo que hace que se produzca una competencia desesperada entre los vendedores y justamente si hay un exceso de oferta, los trabajadores generalmente siempre van a cobrar poco y van a tener que bajar el precio de su fuerza de producción. Y va a explicar cuál es el criterio que le sirve al burgués para poder medir su ganancia. Y va a decir que este criterio que él le va a servir es el costo de producción de su mercancía. O sea, lo que le sirve al burgués para poder medir su ganancia es el costo de producción de la mercancía. Y calcula la baja o la alza de su ganancia dependiendo si fue más alto o más bajo que el costo de producción. O sea, va a saber si ganó mucho o si ganó poco, dependiendo cuánto le salió el costo de producción. Si el costo de producción tuvo 300 pesos y en total cobró 500, su ganancia van a ser 200.
pero si en total ganó 1000 y su costo de producción fueron 300, gana 700. Entonces lo va a medir en tanto a su costo de producción, no tanto a lo que ganó en sí, porque después tiene que restar para volver a invertir o para pagar lo que compró, o sea, la fuerza de trabajo que compró, la maquinaria en la que invirtió, etcétera, etcétera. Si obtiene menos dinero que el que invirtió, pierde plata. Y gana plata cuando obtiene más dinero del invertido. Eso es chino básico. Perdón, eso es básico, digamos. Si él sube el precio de su mercancía, los otros capitalistas, o sea, la competencia, va a salir al mercado a vender sus productos a menos precio. Lo que va a hacer es perjudicarse, básicamente. Y si baja el precio de su mercancía, los otros vendedores se van a retirar del mercado hasta que él suba el precio. Entonces, vos vas a tener el precio real de la mercancía que va a ser siempre inferior o superior al costo de producción. O sea, vos tenés el costo real de la mercancía, que es en base a todo lo que él tuvo que invertir, saca la cuenta, para hacer esta remera yo gasté 300 pesos, esto es lo que debería salir a mercancía. Y el precio va a variar en base a la competencia que yo tengo por fuera. Por lo tanto, lo que él va a decir es que la alza o la baja del precio se va a compensar cuando va rebalsando el costo de producción, se compensa cuando queda por bajo y viceversa. Por ejemplo, si yo saco una producción y obtuve menos dinero del que invertí para la producción, perdí plata, pero capaz después saqué otra producción y gané muchísima plata, entonces como que logro un equilibrio. Si yo en una producción perdí y en la otra producción gané un montón, logré un equilibrio. Y va a plantear que entonces, en base a todo esto, el costo de producción está determinado por las materias primas y el desgasto de los instrumentos. O sea, no es solamente lo que él consuma como materia prima, sino el uso que le da a las máquinas, porque no es solamente comprar la máquina y dejarla ahí tirada, es también ir manteniéndola para que siga funcionando y siga redituando igualmente. Entonces van a ser no solo la materia prima, sino todos los instrumentos ya fabricados que invirtió anteriormente y que no solo representan seguir invirtiendo plata, sino también una cantidad de tiempo de trabajo, porque no solo la tenés que arreglar, sino que tenés que contratar a alguien para que te venga a arreglar la máquina. Y en segundo lugar, por el trabajo directo, cuya medida también es el tiempo. Y después va a empezar a desarrollar un poco el capital, que entonces, como dijimos antes, el capital es las materias primas, los instrumentos de trabajo y los medios de vida, que va a ser la fuerza de trabajo que le compra a los trabajadores. Y que se van o sea, todo esto, la materia prima, los instrumentos y los medios de vida, todo eso se va a emplear para producir nuevas materias primas, nuevos instrumentos y nuevos medios de vida. O sea, todo se va a ir reinvirtiendo. Y todas estas partes son productos del trabajo, o sea, trabajo acumulado. Y el trabajo acumulado le sirve de medio de nueva producción, es el capital. O sea, el capital, todo esto que él va acumulando a medida del tiempo, es su trabajo acumulado. Cuando él ya tiene una cantidad de dinero, ya tiene una cantidad de materia prima, ya tiene una cantidad de instrumentos, ya tiene una cantidad de medio de vida, o sea, de fuerza de trabajo comprada, eso es su, digamos, trabajo acumulado, que es lo que va a ir reinvirtiendo para producir más mercancías. Como que nunca se quedaría en cero, supuestamente. Sí, se da todo como la teoría. Y bueno, justamente va a volver a hablar del tema de las relaciones entre los hombres y va a decir que estas relaciones se van a dar a la hora de producir. Y que van a variar según el carácter de los medios de producción. O sea, si vos tenés los medios para producir, vas a ser el burgués, o sea, vas a tener un tipo de relación diferente al que no tiene los medios de producción, pero tiene la fuerza de trabajo. Y es justamente por eso que es necesaria esta relación. El que tenga el capital no va a tener la fuerza de trabajo, y el que tenga la fuerza de trabajo no va a tener el capital. Entonces sí o sí se necesitan unos de otros y por eso es que es necesaria esta relación. Si vos tenés el capital pero no tenés quien te trabaje, no te sirve tener el capital, y si vos tenés la fuerza de trabajo pero no tenés a alguien que tenga el capital para invertir en tu fuerza de trabajo, tampoco te va a servir. Y después va a explicar muy brevemente cómo convertir en capital una suma de mercancía. Y lo que va a decir es que el capital, en cuanto a la fuerza social independiente,
se va a conservar y aumentar por medio del intercambio con la fuerza de trabajo inmediata. O sea, para que exista el capital es necesaria la existencia de una clase que no posea más que su capacidad de trabajo, lo que decía anteriormente. Vos podés tener una fábrica con un montón de maquinarias, pero no van a ser capital hasta que vos no consigas a alguien que te dé su fuerza de trabajo. Va a ser simplemente un galpón con máquina que tenés guardado en tu casa. Por lo tanto, va a consistir en que el trabajo vivo sirva al trabajo acumulado como medio para poder conservar y aumentar su valor. Y justamente en este intercambio entre el capitalista y el obrero asalariado, lo que va a pasar es un intercambio de la fuerza de trabajo del obrero y el dinero, o sea, el capital que tenga ese capitalista. Entonces va a decir, el obrero, a cambio de su fuerza de trabajo, va a obtener medios de vida, va a obtener dinero que le permita vivir. Y el capitalista va a adquirir a una persona que le trabaje y que le mantenga en producción, digamos, todo su capital y todo su trabajo acumulado. Eh, por lo tanto, mientras sea un obrero asalariado, su suerte va a depender del capital del burgués. O sea, si crece el capital, va a crecer la demanda de trabajo, va a crecer la cantidad de obreros y va a crecer el salario. Si el capital no crece, al contrario, va en descenso, va a haber cada vez menos demanda de trabajo, va a haber cada vez menos cantidad de trabajadores y va a bajar el sueldo. Que es más o menos lo que se vio que pasó con la crisis textil que vimos en la unidad 3. Hubo una sobreproducción, se bajaron mucho los precios, se dejó de vender, se tuvo que despedir gente y se tuvieron que bajar los salarios, se produjo pobreza. Esa relación se va a dar absolutamente todo el tiempo en el mercado y es una cuestión completamente dialéctica. Y acá en este texto él va a definir los tipos de salario, que esto es súper importante. Los tipos de salario son tres. Está el salario nominal, que es la suma de dinero por la que el obrero se vende al capitalista. 150 pesos la hora, por ejemplo. Ese es el salario nominal. Después está el salario real, que es la cantidad de mercancías que ese obrero puede comprar con ese dinero. O sea, si cobra 150 pesos la hora, es su salario nominal. Y su salario real va a ser cuánta cantidad de mercancías él puede comprar con esos 150 pesos. Y por último, el salario relativo se va a hallar determinado por su relación con la ganancia y con el beneficio obtenido por el capitalista. Estos son los tres tipos de salario. Y después lo que va a ser dividir, digamos, el precio de venta de la mercancía producido por el obrero. Y lo va a dividir en tres partes. La primera parte va a ir destinada a reponer el dinero destinado a comprar las materias primas y el desgaste de los instrumentos de trabajo. La segunda parte va a ir para pagar los salarios y la tercera parte va a ser la ganancia del capitalista. O sea que para que el capitalista, o sea, después de que se vende esa mercancía, de lo que se gana de esa mercancía, se dan estas tres instancias y recién la última es lo que le queda de ganancia al capitalista. Esta primera parte, digamos, que es la de reponer el dinero destinado a materia prima y al desgaste de las máquinas que se usan, se limita a, bueno, reponer valores que ya existían, mientras que la segunda y la tercera parte salen totalmente del nuevo valor creado por el trabajador, porque es reponer el salario, pagarle el salario y lo que gana el capitalista. Entonces lo que va a decir Marx es que el obrero produce valores que sirven para mandar sobre su trabajo y crear nuevos valores. Por lo tanto, tanto el salario como la ganancia son parte del producto, digamos, del obrero. Porque lo que el obrero produce es un producto, hace un producto de su fuerza de trabajo. Y de este producto sale su ganancia y la del capitalista. Y bueno, justamente la ganancia del capitalista va a aumentar cuando el obrero tiene que producir muchísima más cantidad de esos valores de cambio, digamos, de esos valores que produce. Y obviamente siempre la ganancia del capitalista va a ser mayor a lo que gana el obrero.
lo que va a generar una desigualdad en las riquezas que ya se venía dando, pero se va a aumentar completamente. Y después lo que él va a plantear es cuál es, digamos, la ley general que va a regular el alza y la baja del salario y la ganancia. O sea, qué es lo que va a hacer que se regule el alza del salario del obrero y la ganancia del capitalista. Y va a decir que la ganancia va a aumentar en la misma proporción que disminuya el salario del obrero. Y va a disminuir en la medida que el salario relativo es, digamos, se va a determinar por la relación con la ganancia y con el beneficio obtenido por el capitalista. O sea, se va a dar entre lo que gana el obrero y lo que realmente gana el capitalista. En esa relación se da, digamos, el salario relativo. Va a ser entre la ganancia total de mercadería y lo que ganó el capitalista. Que obviamente siempre va a ser mayor lo que gana el capitalista. Y el salario del obrero siempre va a ser menor. Y va a decir que como el salario va a disminuir porque aumenta la ganancia, el trabajo va a empezar a resultar peor remunerado y el capitalista puede comprar mayor cantidad de valores de cambio con la misma cantidad de valores ajenos. Y que el perfeccionamiento de la maquinaria, o sea, esta nueva aplicación de fuerzas naturales, va a permitir crear en el mismo tiempo y con la misma cantidad de trabajo y capital una masa mayor de productos. O sea, ¿cuál es la lógica? Un obrero a mí en 3 horas me produce 3 sillas. Una máquina en la misma cantidad de tiempo me produce 50. Me sale más barato comprar una máquina y mantener una máquina porque me produce más que tener un obrero que me produce menos. Y la suma global de todos estos ingresos netos, o sea, la suma en que el trabajo vivo incrementa el trabajo acumulado, esta suma va a crecer en proporción en que crece la ganancia. Y va a explicar que justamente los intereses del trabajo asalariado y el del capital son completamente opuestos, ya que el capital va a querer un aumento rápido de su capital, lo que equivale a un aumento rápido de su ganancia, y el obrero le interesa que aumente el capital, porque esto significaría que aumentaría su salario y que contratarían más obreros. Pero que la situación material del obrero va a mejorar a costa de su situación social. O sea, para que él tenga una mejor vida y cobre más, va a tener que trabajar más. O sea que su situación social va a cambiar. Y esto va a ser a costa de la ganancia de otro tipo. O sea, si yo gano más y trabajo más, es porque este tipo está ganando más que yo, pero a costa de mi fuerza de trabajo. Entonces sí, estoy teniendo una mejor vida y un mejor salario, pero ¿con qué, o sea, con qué consecuencias? Que otra persona esté ganando más que yo sin hacer más que poner plata. Que no es poco, ojo, pero él justamente va a decir esto, el capitalista gana en base a lo que hace el obrero, el tipo lo único que hace es poner la plata y moverla, pero los que realmente hacen que todo esto funcione es el obrero que vende su fuerza de trabajo. Por lo tanto, va a preguntarse cómo es que influye el crecimiento del capital productivo sobre el salario. Entonces va a explicar que el aumento del número de capitales va a hacer aumentar la concurrencia entre estos capitales. O sea, a mayor número de capitales va a haber más cantidad de obreros. Y los capitalistas, digamos, se pueden ir desalojando entre sí dentro de lo que sea la competencia en el mercado, vendiendo más barato que los otros. Pero vender más barato implica producir más barato. Y implica aumentar la fuerza productiva de trabajo lo más posible. Y esto va a generar la división del trabajo. O sea, la aplicación en mayor escala y el perfeccionamiento de la maquinaria. Por lo tanto, para poder vender más barato y tener la misma ganancia, van a tener que vender mayor cantidad. O sea que van a tener que aumentar la producción, van a tener que aumentar los tiempos de la producción y hacerla mucho más redituable. Esto va a permitir que desalojen a otros capitalistas, digamos, pero va a implicar un montón de cambios a nivel industrial en su propia empresa. Porque va a necesitar más trabajadores o va a necesitar invertir en maquinaria más cara o más tecnológica que produzca más cantidad en menos tiempo. Bueno, justamente por lo tanto, la división del trabajo va a acarrear otra división mayor del trabajo. O sea, la aplicación de maquinaria
va a acarrear otra aplicación mayor, y la producción en gran escala va a acarrear otra producción en una escala mayor. Y esta es la ley que va a nivelar el precio de una mercancía con su costo de producción. O sea, si aumenta, digamos, la cantidad de trabajo, va a tener que aumentar el modo de producción. Si aumenta, no sé, la inversión en maquinaria, va a tener que aumentar la cantidad de producción que tiene esa maquinaria. Y después va a empezar a hablar, o sea, va a desarrollar en su texto el trabajo alienado. Y acá es cuando va a decir que la sociedad queda dividida entre dos clases, los propietarios y los obreros que son desposeídos, o sea, no son propietarios. Y que la economía política va a partir del hecho de que la propiedad privada, pero no va a explicar, digamos. O sea, dice, la economía política parte del hecho de la propiedad privada, pero no explica la propiedad privada. No comprende la coherencia de este movimiento. Por eso, justamente, el objetivo de este texto, el trabajo alienado, es poder comprender esta relación entre propiedad privada, la codicia, la separación del trabajo, el capital y la tierra, el intercambio y competencia, y la desvalorización del hombre, el monopolio, la competencia, y poder entender cómo toda esta relación genera toda una enajenación del sistema, con el sistema monetario. Así que va a explicar que el obrero, cuanto más riqueza produce, en realidad más pobre es. Porque cuanto más mercancía produce, se termina convirtiendo cada vez en una mercancía más barata. O sea, la desvalorización del mundo humano va a crecer en relación con la valorización del mundo material. Más se valoriza lo material, menos se valoriza lo humano. Porque si yo veo que cada vez me resulta más barato producir materialmente y tengo el lujo de poder decir, bueno, como puedo producir mucho, le pago lo que quiero al que quiero, y como hay muchísimos trabajadores, me doy el lujo de decirte, te pago 2,50 pesos porque me vas a decir que sí, yo está valorando más la vida material, o sea, toda la cuestión material, que la vida humana. Iba a decir que el objeto que el trabajador produce se le va a presentar como algo extraño, o sea, como algo independiente a él. Si bien es un producto de su fuerza de trabajo, va a estar completamente objetivado, o sea, va a ser el trabajo fijado en un objeto material que él lo ve como algo completamente ajeno a él. O sea, ya ni siquiera el obrero ve como algo propio lo que produce con su propia fuerza de trabajo. A eso se refiere él también con la desvalorización de la vida humana. O sea que la realización del trabajo va a aparecer como una desrealización del trabajador. Él es desrealizado hasta llegar a la muerte por inanición. Va a trabajar toda la vida hasta que se acabe muriendo y en definitiva jamás en su vida va a sentir que hizo nada, más que ir a una fábrica, trabajar 8 horas y volver a la casa. Y la apropiación como enajenación, como extrañamiento, va a decir que cuanto más produzca, menos va a alcanzar a poseer. Y que todo esto es consecuencia de que el trabajador se relaciona con el producto de su trabajo como si fuese un objeto extraño. O sea que esta enajenación va a significar que su trabajo se convierte en un objeto y que existe completamente por fuera de él. Por lo tanto, el trabajador se termina convirtiendo en siervo de su propio trabajo. Primero porque recibe un objeto de trabajo. Recibe trabajo y puede existir como trabajador. Y segundo, porque va a recibir medio de subsistencia. O sea, puede seguir existiendo como sujeto físico. O sea, gracias a que él trabaja y vende su fuerza de trabajo, puede seguir existiendo y puede recibir un trabajo, digamos. Y puede seguir existiendo porque existe como trabajador. Y después va a empezar a hablar, bueno, justamente de estos aspectos de la enajenación de la actividad humana. Y va a decir que el primer aspecto es la relación del trabajador con su producto de trabajo, que va a ser algo ajeno y algo que lo domine, de hecho, y la relación del trabajo con el acto de producir ese trabajo. Y que también se va a dar una enajenación de sí mismo en el sentido de una enajenación respecto a la cosa, digamos. El hombre es un ser genérico, toma como objeto suyo el género y se relaciona consigo mismo como el género actual, o sea, como un ser universal y libre. Y que en esta vida genérica el hombre vive de la naturaleza inorgánica y cuanto más universal sea el hombre, más universal va a ser el ámbito de la naturaleza inorgánica. O
sea, las plantas, los animales, las piedras, el aire, la luz, etcétera, etcétera, y una parte de la vida y la misma actividad humana van a constituir esta conciencia humana. Y es la universalidad del hombre justamente la que aparece en la práctica, en la universalidad que hace de esta naturaleza su cuerpo inorgánico. O sea, la naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre, ya que el hombre es una parte de la naturaleza. Bueno, y con respecto a esto de la vida genérica, voy a decir que el trabajo, o sea, la vida productiva, va a aparecer solamente como un medio para poder subsistir y poder satisfacer sus necesidades. Y que la vida productiva es la vida genérica. O sea, en la forma de la actividad vital reside ese carácter genérico de la especie. Y la actividad libre es el carácter genérico del hombre. Bueno, después también va a hablar que lo que hace del ser genérico del hombre un medio de la existencia individual, o sea, lo que hace extraño al hombre de su esencia humana. La conciencia de su género se transforma mediante la enajenación, de modo que la vida genérica se convierte para él en un simple medio. Y que la enajenación del hombre respecto del hombre va a ser consecuencia de la enajenación con el producto de su trabajo. O sea, si el hombre se enfrenta consigo mismo, se va a enfrentar también al otro. Y esta enajenación la va a encontrar y en esta enajenación, perdón, encuentra su realización y expresión en la relación en la que está con el otro hombre. Y esto hace referencia justamente a la relación entre el burgués y el trabajador. O sea, en la relación del trabajo enajenado que hace este obrero, el hombre considera a los otros en relación a cómo se considera a sí mismo en cuanto trabajador. Yo voy a considerar al resto de la gente en cuanto a mí me considero como trabajador. Si yo me considero como trabajador, te he considerado como burgués, como capitalista y como mi jefe, digamos. Y va a llegar a una serie de 3 conclusiones más o menos. La primera es que todo lo que aparece en el trabajador como actividad de enajenación va a aparecer en el no trabajador como estado de la enajenación. La segunda es que el comportamiento práctico, o sea, real del trabajador en la producción y respecto al producto, va a aparecer en el no trabajador como el comportamiento teórico. Y que el no trabajador hace contra el trabajador todo lo que el trabajador hace contra sí mismo, pero no hace contra sí lo que hace contra el trabajador. No sé si se entiende. O sea, el no trabajador, vendría a ser el burgués, va a hacer contra el trabajador todo lo que él hace contra sí mismo. O sea, si el trabajador ofrece barata su fuerza de trabajo, produce, o sea, trabaja durante 12 horas, no tiene vacaciones, no come mientras está trabajando, etcétera, etcétera. Bueno, el no trabajador va a hacer lo mismo, le va a pagar poco, lo va a hacer trabajar durante 12 horas y no lo va a dejar comer mientras coma. Pero no va a hacer contra sí mismo eso que hace contra el trabajador. Él no va a trabajar 12 horas, va a tener muchísima ganancia y su salario, que es su ganancia básicamente, va a ser lo que considere que tiene que ser y se va a dar todos los lujos y demás mientras no esté trabajando. Eso es básicamente Marx. Los 3 textos que tienen ustedes dos en la unidad 2. No sé si tienen otro texto que yo no haya dado el año pasado, pero me parece que son esos mismos. Ideología alemana, trabajo asalariado y capital, trabajo alienado y el prefacio, que es la introducción a la crítica de la economía política. Básicamente, de trabajo asalariado y capital tienen que entender bien qué es el salario, qué es el capital, cuáles son los tipos de salarios y cómo es que se determina un salario en relación a la mercancía, y para saber eso tienen que saber cómo se determina el precio de una mercancía. De la ideología alemana es poder entender toda la cuestión de la estructura, la superestructura, que hay 2 clases, cómo se relacionan estas clases, por qué es importante que se relacionen estas clases. Y de trabajo alienado, todo esto que estuvimos dando. Justamente habla de trabajo alienado cuando habla de esta enajenación del trabajador con el objeto que es producto de su fuerza de trabajo, o sea, producto de su propia producción. No sé si quedó alguna duda con Marx. Si no, después no sé qué dudas les quedaron de Bourdieu también. Ahí ya pregúntenme qué quieren saber específicamente para no volver a dar Bourdieu entero de nuevo. Y si no tienen duda de Bourdieu, tienen duda de algo de la unidad 3, también háganlas. Y si no, si les parece, ya cerramos acá. Yo porque
Bourdieu está todo dado y está guardado en YouTube, para no volver a dar todo de nuevo. Lo pueden volver a revisar ahí. En todo caso, si alguno de los que están acá tiene alguna consulta, que la haga. Discúlpame, hola, ¿qué tal? Yo tengo una consulta, Sí, porque escuché que vos lo mencionaste en el prefacio y yo no lo tengo, y no sé si es lo mismo que el de la contribución a la crítica de la economía política, ¿sería esa parte? Porque tendría ese texto y no sé dónde. sí, el texto, lo que tengo yo acá en el índice del cuadernillo de la unidad 2 es prefacio, introducción a la crítica de la economía política. Ah, Es listo, un texto, sí, sí, sí. vamos, gracias. La introducción, digamos, es esa. Perfecto. Después también de esta unidad tienen los textos de Álvarez Gurría y de Castel. Por lo menos a nosotros el año pasado no nos evaluaron Bianchi y Dumont, pero está bueno que los lean porque hacen, digamos, toda una introducción histórica que los ponen no solo en contexto de cómo se estaba dando las sociedades, la economía, la cultura, todo a nivel internacional, sino que también empieza a desarrollar un poco desde lo que es Castel más que nada, o sea, cuál era la concepción de individuo en ese momento, para que también puedan entender desde dónde va a ir tomando Marx el individuo. Ese texto, la verdad que de Castel es un poco largo, pero está bueno y les va a servir un montón y seguramente lo toman de cabeza, ya sea en un final o, sí, bueno, parciales no van a tener, a menos que recursen o que vayan a cursar el año que viene. Bueno, si no hay más duda y si no les parece, cortamos acá. Y cualquier cosa me mandan por mail, yo no tengo problema en contestarles por mail o por WhatsApp alguna duda. Bueno, cortamos acá si les parece y cualquier cosa consultan. Total, Bourdieu está todo dado ahí en el grupo de estudio anterior, no el otro, el primero, digamos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos y cualquier cosa me mandan por WhatsApp o por mail.